Hola familia, ¿cómo están? Dios los bendiga. Me presento, mi nombre es Gregory Peña, soy líder de la División 1 de Bolívar y hoy vamos a hablar de uno de los principios revelacionales, que es el principio de la autoridad espiritual. Una de las razones por las cuales muchos cristianos no progresan y no tienen crecimiento es porque no se han dispuesto a aplicar a los principios espirituales, los principios revelacionales. Hoy hablaremos del principio de la autoridad espiritual. Aplicar este principio nos va a permitir obtener resultados extraordinarios y convertirnos en testimonios vivientes del poder de Dios. Estos principios revelacionales Dios nos los da, Dios nos los ha dado para protegernos de nuestros deseos y de nuestra limitada manera de ver las cosas. Antes de seguir hablando, debemos reconocer que el ser humano, nosotros, tenemos muchos deseos que no nos van a llevar a nada bueno, que no nos van a llevar a obtener buenos resultados. Se puede considerar como un mal deseo, malos deseos. Y debemos reconocer también que el ser humano tiene una manera limitada de ver las cosas. Dios no. Dios conoce el futuro de todos nosotros. Dios conoce el futuro de todas las cosas. Y tener estos principios en cuenta, aplicarlos en nuestra vida, nos va a proteger de equivocarnos, nos va a proteger de que alarguemos los procesos con Dios, sino que por el contrario avancemos de manera rápida y con pasos agigantados. Partamos del hecho de que Dios es la autoridad absoluta y Él es la fuente de toda autoridad. Dios es la autoridad absoluta. Dios es la autoridad sobre los animales, sobre el universo, sobre la creación, sobre el hombre, aún sobre los espíritus. Dios es la autoridad sobre todas las cosas. Dios es la autoridad absoluta. Veamos unos ejemplos. En el libro de Job, todos conocemos la historia de Job, todos conocemos lo que le pasó, todo lo que sufrió, todo lo que le aconteció. Y sabemos que todo esto se lo hizo el enemigo, el diablo. Pero aún el diablo actuó bajo el permiso de Dios. Él no pudo hacer nada que Dios no le haya permitido. Es más, para él poder hacer lo que hizo con Job, tuvo que pedirle permiso a Dios. El líder de los demonios tuvo que pedirle permiso a Dios, porque Dios es autoridad. Dios es la autoridad completa. Vamos a otro ejemplo. Cuando Jesús estaba en el mar de Galilea con sus apóstoles, recordemos que hubo una gran tempestad, un gran diluvio, y los apóstoles se asustaron y fueron y despertaron a Jesús para que los ayudara, para que los socorriera. Y Jesús se despierta y reprende el viento, reprende la tempestad, la tormenta que estaba ahí, y enseguida se calmó, porque Dios es autoridad sobre la creación, sobre el medio ambiente. Dios es la autoridad. Dios es la autoridad sobre todo, aún sobre el medio ambiente. Y Él es la fuente de toda autoridad. Cuando decimos que Él es la fuente de toda autoridad, nos referimos a que Él coloca las autoridades. Solamente Él tiene poder para darle autoridad a una persona o a alguien. Él es la fuente de toda autoridad. Si alguien tiene autoridad es porque Dios se la ha dado. Vamos a la Biblia nuevamente. Recordemos la historia de la creación, cuando Dios crea los animales, los árboles, los frutos, toda la creación, y crea al hombre. El hombre fue delegado por Dios como la autoridad de todo eso que él había creado, sobre animales y todas las plantaciones y sobre todas las cosas. Dios lo colocó sobre autoridad al hombre, porque Dios tiene poder para hacer eso. Él es la fuente de eso. Solamente Él da autoridad. Solamente Él la da. El principio de la autoridad se evidencia aún en las organizaciones humanas. Se hace muy notorio en las organizaciones humanas. Los humanos también aplican este principio de autoridad
ya que es una necesidad para que exista el orden. Se volvió algo necesario para que existiera el orden. Por ejemplo, en la familia existe autoridad y en el ejército también existe autoridad. En el ejército, por ejemplo, desde el general, a medida que van descendiendo los rangos, todos tienen que obedecer la voz del general, del comandante en jefe, desde el sargento, los mayores y después los soldados. Y tienen que seguir esa línea de mando para que las cosas en la guerra o en la operación que están realizando se cumplan y se den satisfactoriamente. Si alguno de ellos decide desobedecer las órdenes o cambiarlas a su modo, es muy probable que los resultados no se obtengan o que sucedan bajas y pierdan las batallas o las guerras. Por eso cuando hemos escuchado ejemplos de personas que están en el ejército, a veces nos sorprendemos del respeto y de la obediencia que le tienen al superior. Al superior, una obediencia incuestionable y una reverencia incuestionable, porque se hace necesario para que exista el orden en la organización. El principio de autoridad en el ejército se respeta y se cumple, porque ellos saben que es una pieza fundamental. Para Dios también es una pieza fundamental, y es necesario que lo conozcamos y que lo cumplamos. El principio de la autoridad también se evidencia en las familias, los padres sobre los hijos. Los padres tienen el poder de bendecir a los hijos con este principio de autoridad que Dios le da a nuestros padres. Voy a contarles algo, de pronto ya algunos lo saben, pero los dos primeros reyes que tuvo Israel, que fueron el rey Saúl y el rey David, fueron reyes porque en cierto momento de sus vidas decidieron obedecer a sus padres. No sé si algunos recuerdan o conocen que antes de que Samuel ungiere a Saúl, que fue el primer rey de Israel, Saúl, ¿qué estaba haciendo? Dice la Biblia que Saúl salió a hacer un mandado a su padre. Su papá tenía un problema, que se le había perdido un asno, un caballo, se le había perdido. Y le dijo: Saúl, necesito que por favor me encuentres este caballo o este asno que se me perdió. Y Saúl, sin cuestionar, fue a buscar este animal. Y en el trayecto, mientras buscaba el animal, se encontró con el profeta Samuel. Y el profeta Samuel lo ungió. En ese momento, mientras Saúl estaba obedeciendo una orden, haciéndole un mandado a su padre. Otro personaje, David. Esta historia sí la conocen muchos. Cuando David decide ir al lugar donde se están enfrentando Israel con los filisteos, ¿por qué David fue a ese lugar? Si recuerdan que fue porque su papá le dijo: mira, llévale este alimento a tus hermanos que están en la guerra, un pan, un queso, llévaselo que ellos están en la guerra. Y recordemos que la relación de David con su padre no era muy amorosa o muy cariñosa. Recordemos que el padre de David no lo reconocía mucho, no le daba mucha importancia. Tenían primordialidad los otros hermanos de David, pero su papá no le daba mucha importancia. Y aún así, eso no fue excusa para que David no obedeciera a sus padres. Lo obedeció. El papá le dijo a David: ve a ese lugar y lleva el alimento a tus hermanos que están en la guerra. Y David fue. Y todos sabemos qué sucedió cuando David llega. David llega al lugar, mira a Goliat, se enfrenta a Goliat, lo derrota, y desde ese momento comienza su caminar hasta convertirse el rey de Israel, porque lo que sucedió fue asombroso. Pero ¿qué estaba haciendo él en ese momento? Estaba obedeciendo una orden que le había dado su padre. El principio de autoridad espiritual trae muchísima bendición, comenzando en nuestra familia, obedeciendo a nuestros padres. Vamos a leer qué dice la Biblia. Quiero que por favor busquemos rápidamente Romanos 13, capítulo 13, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios.
y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Este versículo es tremendo. La Biblia nos dice que toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Y Jesús nos dio ejemplo de esto. Recordemos un momento en los evangelios, podemos recordar que Jesús en ningún momento incitó al pueblo de Israel a que se rebelara contra Roma. Aún Jesús conociendo que Roma era un imperio lleno de perversiones y de crueldad. No hay un pasaje en la Biblia donde Jesús motive al pueblo o lo incite a rebelarse contra Roma, a formar un grupo de guerrillas y atacar a Roma desde Israel. Nunca lo hizo. Y muchos fariseos estaban en contra de eso porque el Mesías que ellos esperaban era un Mesías así, era un Mesías guerrero que estuviera dispuesto a pelear contra Roma, que fuera violento. Eso es lo que ellos esperaban, pero se llevaron una sorpresa cuando la revolución que Jesús mostró fue una revolución de amor. Acabamos de leer ahora que toda autoridad proviene de Dios. Jesús sabe eso. Vámonos, sigamos en la misma historia de Jesucristo. Cuando Jesús es entregado a Pilato por los judíos lo llevan a Pilato. Pilato no quería crucificarlo. Si ustedes leen la Biblia, Pilato no quería hacerlo. Y le decía a Jesús, dime la verdad, que yo tengo poder para liberarte. Y como Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, él nunca insistió en evadir esa responsabilidad porque sabía que para eso había venido. Pero hay una frase que le dice muy interesante a Pilato, que espero la busquen. Jesús le dice a Pilato, si tú tienes autoridad, es porque Dios te la ha dado. Es decir, que ahí un Dios había colocado a los romanos como autoridad sobre los judíos. Esto es sorprendente. No es tan sencillo de asimilar, pero es la realidad, es lo que dice Dios. Él coloca las autoridades. Puede que no nos guste, pero Él las coloca. Él permite que estén en el poder el tiempo que están en el poder. Dios nos pide a nosotros que seamos obedientes. Él se alegra más de la obediencia de sus hijos que de las ofrendas o las limosnas. Primera de Samuel 15, busquémoslo rápidamente. Primera de Samuel 15, 22. Capítulo 15, versículo 22. Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Quiero enfocarme en este punto y quiero que lo entendamos en este tiempo. Dios se alegra cuando un hijo suyo le obedece. Cuando un hijo de Dios está obedeciendo a Dios, el corazón de Dios se alegra. Él se pone contento cuando usted le obedece. Está feliz con usted, dispuesto a entregarle lo que usted le pida, porque le está obedeciendo. Eso pone a Dios contento, a su papá, a Dios, lo coloca contento que usted le obedezca, aunque sucedan cosas en el momento o a tu alrededor que no te gusten. Muchos jóvenes no obedecen a Dios para no ser la burla de sus compañeros, ¿verdad? O de pronto, cuando decidimos obedecer a Dios, no suceden las cosas en el día como queremos o en la semana como queremos. Eso sucede, es normal, no es algo tan extraño. Pero quiero que tengas presente que Dios está contento después de que tú lo obedeces y está dispuesto a darte todas las cosas. Tenemos dos ejemplos en la Biblia de dos muchachos también, que ustedes yo creo que los conocen. El primero es José. Dios estaba contento con José, estaba complacido con José. Y a José no le estaban sucediendo cosas agradables en el momento. Recordemos que él obedece a Dios cuando era sirviente del general egipcio. Y aún así, cuando obedeció a Dios, terminó en una cárcel. Dios seguía estando contento con José, dispuesto a darle todo.
Y así fue. ¿Quién fue José al cabo del tiempo? El primer ministro de Egipto. Esas son el tipo de bendiciones grandes, maravillosas, hermosas, que Dios da a los jóvenes que le obedecen. Los coloca en lugares de altura, en lugares de honra, porque lo obedecen. Porque lo obedecen. Otro joven que obedeció a Dios también, y sucedían cosas a su alrededor que no eran muy agradables, pero él persistió en obedecerlo, es Daniel. Daniel obedeció a Dios aun cuando era esclavo de Babilonia, que era el imperio del momento. ¿Qué era Daniel? Esclavo del rey Nabucodonosor. Y aunque seguía siendo esclavo, aunque seguía teniendo pocos recursos, él decidió, aun en lo poco que tenía, aun en lo poco que podía, decidió obedecer a Dios porque recordaba que Dios le había dicho, no coman de lo sacrificado a los ídolos. O sea, no coman este tipo de alimentos que son malos, son impuros, son sacrificados a ídolos, a falsos dioses. Y Daniel tenía eso presente. Y de esa cosa que se acordaba, en esa cosa no desobedeció a Dios, aunque toda la demás gente que estaban ahí lo hacían como algo natural. Él no lo hizo. Obedeció a Dios, Dios estaba contentísimo con él, estaba feliz con él, estaba dispuesto a complacerlo, a darle todas las cosas. ¿Y qué sucedió con Daniel? Se convirtió en la mano derecha del rey. El rey lo exaltó tanto que lo convirtió en su mano derecha y lo colocó por encima de todos los consejeros, de todos los sabios que estaban allá a su mano derecha. Daniel era el primordial. O sea, los coloca Dios en unos lugares de altura sorprendentes, porque decidieron obedecerlo y persistir en esa obediencia. Porque Dios se alegra muchísimo cuando usted le obedece. Y tarde o temprano le va a mostrar qué tan complacido estaba Dios con ese acto de obediencia que usted mostró por tantos años, por tanto tiempo, por un acto de obediencia en un instante que era indispensable. Dios lo va a mostrar. En este pasaje que acabamos de leer, nos dicen que a Dios le gusta más la obediencia que los sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios pueden ser un acto o decisión puramente nuestro. En cambio, cuando usted obedece a Dios, lo hace absolutamente en honor a Dios, para honrarlo a Él y en honor a su voluntad. Cuando usted obedece a Dios, de verdad está manifestándole que usted atesora sus palabras, que usted aprecia sus consejos, que usted aprecia lo que Dios le está explicando, aconsejando, diciendo. Eso es más importante que los sacrificios. Bueno, muchachos, acaba de finalizar la primera parte de esta temática. Ya continuamos con la segunda parte. Dios los bendiga.